el emprendimiento es como un barco. En el barco hay muchas funciones que todas son esenciales. El que prepara la comida para la tripulación, el encargado del cuarto de máquinas, el capitán, los encargados de telecomunicaciones, y todos tienen que hacer su trabajo perfectamente y bien sincronizados. Pero si te pones muy creativo y los empiezas a mover a todos, no tienen los skills para hacer otra función desarrollados. Y si viene una tormenta, les va a ir en la torre. Cada quien, si ya tenemos nuestros skills y ya sabemos en qué somos buenos, sigue creciendo lo que eres bueno y sigue aprendiendo. Bienvenidos a Cheves con Chava, el lugar donde reunimos a simples mortales que se atrevieron a seguir su pasión, convirtiéndola en realidad tomando acción. Personas que jamás aceptaron un no como respuesta, ignorando el miedo y la crítica. Donde nos cuentan la historia de sus logros, revelando los riesgos que tomaron, qué salió bien y qué salió mal. Soy Chava Rax y te invito a una cervecita bien helada. Relájate y ponte cómodo. Brindemos por la vida, la experiencia y el éxito. ¡Salud! Bandita, ¿cómo están? Estamos otra vez aquí en otro episodio, en otra Cheve más con Cheves con Chava, en el estudio de Emil Producciones, y hoy traigo de invitado a una figura pública del ecosistema del emprendimiento en Monterrey, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Veracruz, para el mundo, para México. Él, donde lo veas, se hace presente. ¿Por qué? Porque es muy escandalosito, así se hace decir él mismo. Con ustedes, el buen Víctor Melgarejo. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, Chava? Muy contento. Muchas gracias por la invitación. Oye, ¿es verdad lo del escandalosito o no? Sí, hablo fuerte. Pero es de familia, o sea, toda la familia habla fuerte. Oye, Vic, pues estamos platicando ahorita previo a comenzar la grabación. Hace ya un buen rato que te conocí y te conocí dentro del ecosistema emprendedor cuando yo estaba haciendo mis pininos, cuando yo estaba descubriendo todo este, ahora sí puedo decir, multiverso del emprendimiento. En aquel entonces en el TEC, en la incubadora del TEC. Así es. ¿Cómo fue? ¿Quién es Víctor Melgarejo? Un veracruzano, pero cuéntame cómo termina un veracruzano en Monterrey en el ecosistema del emprendimiento. Mira, creo que soy una persona que le gustan los retos. Me gusta siempre dar lo mejor de mí. Y para dar lo mejor de uno, tienes que prepararte. Entonces yo estudié en Veracruz, en la Universidad Veracruzana, soy ingeniero en instrumentación electrónica. Estuve trabajando un par de años recién graduado y estaba para lo que hacía, pero no me llenaba. Entonces, por diferentes causas del destino, llega a mis manos publicidad de las becas que ofrecía el TEC de Monterrey. Lo platico con dos grandes amigos que son como mis hermanos en la vida, amigos del bachillerato, y les digo, pues yo voy a aplicar, me dicen, pues vamos a aplicar, y aplicamos, y los tres quedamos. Entonces nos venimos, en agosto cumplo 20 años de estar aquí en Monterrey, y así es como llegamos. Y ya estudiando la maestría, hay la oportunidad de poder empezar a trabajar. Empiezo a trabajar en un área de investigación en EGADE Business School, en el área de desarrollo de negocios de base tecnológica. Luego eso va evolucionando a la aceleradora de empresas. Luego me invitan a coordinar la incubadora de empresas de base tecnológica. Luego se fusionan las dos incubadoras, la tradicional y la de base tecnológica, a la incubadora del Campus Monterrey. Y me toca coordinar la parte de post-incubación, que era la parte de empezarlas a crecer hacia las aceleradoras. Y luego fui el director mucho tiempo de la incubadora de empresas y luego de la zona de emprendimiento innovador, donde ya era incubadora, aceleradora, los parques tecnológicos, el área de empresas familiares, hasta que dice uno, es momento de emprender. Y en el 19 arranqué mi empresa con socios y muy buenos amigos. Oye, pero ¿cómo fue? Cuéntame de aquel Vic en Veracruz en su plena juventud. Digo, no te estoy diciendo viejo, pero en las épocas de oro, por ahí de entre los 15 y 18 años, cuando es el momento de decidir tu carrera, yo nunca me hubiera imaginado que tú eras un ingeniero en instrumentación electrónica. Ni por aquí, ni por aquí. ¿Tú qué pensabas que había yo estudiado? Yo pensé que hubiera estudiado o marketing, o administración, o finanzas, algo del área de la Academia de Negocios. Pero ingeniería jamás de los jamases, por tu personalidad, por tu creatividad, no te considero una persona cuadrada. Sé que eres muy sistemática, pero no como para ser un ingeniero. ¿Cómo fue que estudiaste instrumentación electrónica? Fíjate que esto viene desde la secundaria y creo que nunca lo he dicho.
tuve un excelente maestro de matemáticas en segundo año de secundaria. Y yo me acuerdo que cuando pidió la lista de útiles, junto con mis amigos, además ya ves que estás en la edad burlona en secundaria, nos burlamos porque nos pidió cartulinas de colores, hojas de colores, plumones, colores de madera. Y fue de, esto parece más clase de dibujo o de artesanías que de matemáticas. Bueno, era para identificar ángulos, para identificar, eh, nos pedía que la X la marcáramos de un color y la Y de la otra. Y las matemáticas me encantaron. Y me iba muy bien en matemáticas. Eh, Mis amigos empiezan a hablar de la prepa, entonces a qué bachillerato nos vamos a ir. Y yo elegí irme, mi hermana también había estudiado en un Cebetis, en Jalapa eran muy buenos, en aquella época eran todavía muy, muy buenos, de hecho, eh, fuimos para allá. Soy técnico en electromecánica, me titulé, tengo mi cédula profesional Ok, de técnico, porque yo quería estudiar ingeniero mecánico eléctrico. Bueno, en un principio quería estudiar ciencias y técnicas de la comunicación. ok. Y luego dije, no, 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 ingeniero. Soy bueno en matemáticas. Y entonces entró al Cebetis. La primera parte, los primeros 3 semestres eran de electricidad. Me fue muy bien. La segunda parte era mecánica. Me fue muy mal. O sea, Víctor y el torno nunca se llevaron. Y entonces dije, pues si me fue bien en electricidad, soy malo en mecánica, no voy a estudiar mecánica eléctrica. En Veracruz no había eléctrica. Dije, pero pues electrónica es lo mismo, nada más que en chiquito. Y entonces me metí a estudiar instrumentación electrónica. Todos mis amigos del bachillerato, que son mis amigos que quiero mucho y nos seguimos llevando muy bien, se fueron a ingeniería mecánica eléctrica. Y yo fui el único que me fui a instrumentación electrónica. Y entonces, no, también Miguel se fue conmigo. Nos fuimos dos. Y entonces estuvimos ahí, la carrera, mucho de programación. O sea, no había mucha información. Yo dije, pues aquí hacen robots. En la época entré a la carrera en el 96. Ok. Entonces, hablar de robots y brazos mecánicos era sumamente sofisticado. Y Internet ni se diga, ¿no? Entonces, era hacer cosas controladas a distancia, sensores, controles. Que hoy en día digo que eso me sirve mucho porque me ayuda a desarrollar KPIs, o sea, porque te brincan, o sea, los ves, aunque la gente diga, no, no se ven, sí, sí se ven. ¿Sabes qué variable es la que hay que controlar? ¿Cuáles son los parámetros que puedes controlar? Y eso me ayudó la matemática. Que justamente eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué crees que es lo que te ha dejado la ingeniería? Que actualmente no estás ejerciendo como ingeniero, pero estoy seguro La que lógica. tu mentalidad sí la pones en práctica. La lógica. O sea, yo creo que si a todos nos dieran un muy buen curso de matemáticas cuando somos chicos, la lógica se nos despertaría más y la lógica te ayuda a la creatividad. Mucha gente cree que son A enemigos. ver, cuéntame con eso. La lógica te ayuda a la creatividad. Claro. A ver, ¿cómo es eso? Para empezar, ves uniones que normalmente no se ven. Y entonces eso te permite relacionar. Y si tú estás bien informado, tienes muchas cosas que relacionar. ¿Y cómo las relacionas? Y ahí es donde usas la lógica. Bueno, pues esto con esto. O a través de esto. Y como en electricidad, ¿no? Pues pongo un puente de este con este, pongo un filtro y las cosas funcionan. Porque así son los dispositivos electrónicos que nosotros no vemos. Por ejemplo, en telecomunicaciones, no sé si haya cambiado mucho, pero tú ves una onda senoidal y dices, sí, son las ondas. No, sobre esas ondas montan otras ondas donde va la comunicación. Y luego lo que hacen es filtrarlo para que tú puedas oír una voz. Entonces, todo se puede, nada más el chiste es relacionarlo. Y la lógica te ayuda a la creatividad y mucha gente cree que un camino es la lógica y otro camino es la creatividad. Y por eso se hacen dos equipos, pero en verdad es uno solo. Oye, Vic, sales de la carrera, te gradúas, ¿y cuáles son los primeros inicios de carrera ya profesional, ya ejerciendo? ¿Cómo empiezas a trabajar? Porque sé que tienes una larga trayectoria, porque has vivido muchas aventuras, muchos puestos, muchos proyectos, pero ¿cuáles son los inicios de Víctor Melgarejo? Es muy chistoso porque desde que estaba yo estudiando, la familia de mi mamá son Ujú. maestras. Entonces, parte de la conversación fue, ¿no vas a estudiar de maestro? ¿O no te gustaría?
No, ma. Ok. Pero, o sea, nunca me forzaron ni nada, pero fue de... No. Y me acuerdo que un día hasta le dije, ¿a poco me ves cara de maestro? Yo no voy a ser maestro. Un día en la facultad, en el último año, voy subiendo la escalera y veo un letrerito que en uno de los bachilleratos más importantes de la ciudad había una vacante para darle mantenimiento al equipo de cómputo de esa escuela y te lo hacían como servicio social. Un día a la semana dije, ¿por qué no? Voy a aplicar. Apliqué, me llevé muy bien con la maestra. La maestra parece entonces estaba embarazada y entonces me acuerdo que fue por ahí de mayo. Yo me graduaba de la carrera a finales de junio. Entonces, por ahí de mayo, me habla el esposo de la maestra y me dice, Víctor, fíjate que se adelantó el parto, todo muy bien, pero mañana no puedo ir a aplicar el examen. Ok, va, pues yo lo aplico, era de programación, era de Pascal, yo ya sabía ensamblador, era lo que estábamos viendo en la carrera, entonces, pues fácil. Entonces llegamos y llegó la directora del bachillerato y me vio aplicar el examen, me dijo, pues el jueves puedes dar todo el taller, sí, yo lo doy. Y después de verme, me dijo, pues, ¿sabes qué? Se va a jubilar el maestro de física y me gustaría invitarte a que ahora que te gradúes de la carrera, nos des la clase de física. ¿Qué edad tenías? 22. 22 y los chavos de 18. O sea, tus inicios fueron con esta Dando clases oferta en prepa. Ajá. derivado que un niño se adelantó para nacer. Así es. O sea, son de esas cosas que yo siempre he dicho, soy un agradecido con Dios y con la vida, porque todo afortunadamente siempre se me ha dado. O sea, Okay. yo no busqué un trabajo y yo me acuerdo que me tocó dar el discurso de graduación de la facultad y yo veía los nervios de mis compañeros de dónde vamos a trabajar. Y yo ya tenía trabajo, Todo esto era allá en Veracruz. todos en Jalapa. Ok. Algunos, por el tipo de carrera, muchos iban a ir a Comisión Federal, otros iban a ir a Petróleos Mexicanos, pocos a industria. Y así fue que empecé a trabajar y en una de esas fue de, pues bueno, hay la oportunidad de irse, pues vamos a ver qué pasa. Y según yo, iba a regresar a Jalapa. O sea, yo venía, estudiaba mi maestría y yo me regresaba a Jalapa. ¿Y ya cuánto tiempo de que ibas a regresar y ya te Pues en quedaste? agosto cumplo 20 años aquí en Monterrey. Su. Sí, entonces, pues yo creo que ya no me regresé en 3 años a Jalapa. Oye, llegas a Monterrey y cómo empieza a abrir camino en Monterrey, porque digo, ok, tuviste esta oportunidad de ser maestro de la clase de física, como mencionas, y cómo es que de repente se abre la oportunidad para venir a Monterrey y cómo abres este camino y cómo das tus inicios en tierras de regias. Te digo, aplicamos a la beca, nos aceptan, nunca se me va a olvidar, un 27 de mayo del 2003. Ok. Llegó una carta del TEC a la casa donde, bienvenido, acabas de ser aceptado. O sea, son de esas cosas que dices, hoy es el inicio de una nueva vida. Porque era irte de casa, cambiar muchas cosas. Yo nunca había vivido solo. Es más, con decirte, no me preparaba ni un huevo. Y pues aprende a guisar, aprende a hacerte responsable. O sea, te da una estructura que no tienes. Y porque te tienes que valer por tus propios medios. Entonces, estaba yo con la beca, muy bien, y a la mitad de la maestría llevamos una materia que se llamaba Estrategias de Competitividad Tecnológica, con el doctor Carlos Shell, a quien admiro, respeto y lo quiero muchísimo. Y acabando la clase, nos dieron unas tecnologías que teníamos que evaluar. Y pues mi evaluación era negativa, o sea, no tenía un mercado esa tecnología. Me acuerdo que mucha gente me decía, Víctor, hazla que cuadre, o sea, ¿cómo vas a decir que la tecnología no tiene un mercado? Entonces, expusimos en la presentación final y había invitados otros 2 profesores, a quienes admiro y también en respeto y quiero muchísimo, la doctora Elisa Cobas y la doctora Rocío Gómez Tagle. Y siguen siendo mis maestros de vida los 3. Y entonces pasé y a todos les hacían preguntas y a mí no me preguntaron nada. Y entonces, acabando la clase, me dice una de los jurados, yo todavía no sabía quién era, la doctora Elisa,
mañana preséntate en mi oficina. Esa noche yo no pegué el ojo porque mis amigos me dijeron, Víctor, te dijimos que cambiaras el resultado porque te van a reprobar y vas a perder la beca. Yo, en la torre. Llegó al otro día a la oficina, estaba el doctor Shell, estaba la doctora Elisa. Me dicen, acabamos de recibir un fondo de CONACYT. Es un fondo para desarrollar un proyecto de a los tecnólogos convertirlos en emprendedores. Y yo, ¿qué es emprendedor? Ok, Porque estamos hablando del 2003. O claro. sea, no había un ecosistema de emprendimiento, no se hablaba de emprendimiento. La palabra muy poca gente la conocía. Ajá, entonces, ok, bueno, pues, y yo aquí en esta ecuación, ¿cuál es mi función? Bueno, búscate 10 iguales que tú, porque arrancamos la próxima semana. Pero como Víctor Melgarejo no hay otro. O sea, ¿cómo encontrar otros días No, iguales hay que muchos y tú? mejores, ¿no? Y eso está padre, porque de hecho, no sé qué día vaya a salir esto, pero eso fue un 23 de abril. O sea, la fecha nunca se me va a olvidar. Y fue cuando entré a trabajar. Y fue un equipazo, nos divertimos muchísimo, amigos buenísimos, porque además todos fuimos aprendiendo conforme fue avanzando el proceso. Eh, Ese programa de desarrollo de negocios de base tecnológica evolucionó a ser la primera aceleradora de empresas de Latinoamérica, que era la de EGADE Business School. Y me tocó participar en el diseño de ese modelo. Luego, O sea, la EGADE todavía no existía la EGADE como... ya era EGADE, Ok, pero no tenía una aceleradora de empresas. ok, Y ese programa evolucionó a ser la primera aceleradora de empresas. ok. Y hicimos cosas muy padres. Hoy lo veo y digo, ¿cómo no se ha documentado todo eso? O sea, no había fondos de capital, no había tantas incubadoras, no había tantos mentores. Era un rollo buscar emprendedores. Cuando hablas de una aceleradora, digo, su nombre lo dice como tal, acelerar el proceso Así es. de crecimiento, obviamente. Pero, ¿cómo funciona una aceleradora? Porque yo siempre he tenido la duda, la verdad es que yo nunca he estado en un proceso de aceleramiento, Aceleración. de aceleración, y, y si de repente digo yo, pues es que le meten proteína a la empresa, o sea, ¿qué le hacen al emprendedor como para poder acelerar ese proceso? Literal, o sea, te dan asesoría y consultoría, se te hace un análisis y es componer lo que no trae estructura. Bueno, estructurar lo que no trae estructura, componer lo que está descompuesto y empezar a dar pasos de crecimiento. Y sí se notan resultados rápido. O sea, normalmente la gente no lo cree, dice es que las consultorías no, pero si se coordinan bien, se hace un plan de ruta y se van haciendo las cosas si notas crecimientos, si notas impacto, entradas a nuevos mercados. Y actualmente son a las que se le conoce como los scale-ups. Esas son las empresas que entran a las etapas de aceleración. ¿Habrá empresas en donde de plano dices, esta empresa no da para más? O sea, por más que le busquemos y analicemos, ¿está ya dando sus últimas patadas de ahogado o todas tienen solución? Si eso me lo hubieras preguntado hace 5 años, te hubiera dicho que no tienen solución. Hoy te digo que sí. Porque precisamente, y es algo que me gusta ahora de lo que estamos haciendo en la empresa, temas de innovación. Te puedes reconfigurar. O sea, en ningún lado está escrito que tu primera definición es la que con la que te vas a morir. Y eso nos pasa como humanos. O sea, vamos evolucionando conforme la vida te va llevando y tú la vas enfrentando. Y te puedes dar cuenta hasta en la gente, ¿no? Hay gente que le da un golpe a la vida y se sientan y se desvanecen. Y hay gente en la que te da un golpe a la vida y te volteas y tú le das dos. Y es igual con las empresas. Y entonces es ver diferente, ver nuevos mercados, ser... Y yo creo que una cosa importante es ser muy resiliente, estar muy bien informado, entender al mercado, o sea, en verdad cómo se comporta, su historia. Mucha gente se le olvida la historia es muy importante porque además son ciclos. Entonces, tú puedes ir entendiendo cómo se comporta una burbuja. Entonces, puedes ver patrones de burbujas que vienen, puedes ver
procesos que vienen. Puedes entender a la gente, el recurso humano. Puedes saber qué se sistematiza, qué no se sistematiza. Cómo evolucionar un proyecto y darle la vuelta para que tenga un mercado. Por ejemplo, cuando estábamos en plena pandemia, nos llegó una empresa de Latinoamérica y nos dijo, estamos en problemadísimos porque vendemos para retail y el retail nos acaba de decir que va a cerrar sus tiendas y tenemos un contrato millonario y pues si cierran les dejamos de vender. Wow. Ajá. ¿Y ese retail sigue vendiendo? Sí, sigue vendiendo. En línea, sí, y está vendiendo más de lo que ya vendía. Ok. Y trabajamos con un sprint, se diseñó un nuevo producto y se lo vendieron y duplicaron el contrato. ¿Qué pasa con el emprendedor? Y es mi caso, y aprovecho aquí la entrevista, y si hay necesidad de mandarme una factura, mándamela. Oye, ¿qué pasa? Karina ya lo dijo. ¿Qué pasa cuando, voy a hablar por muchos emprendedores, porque lo he compartido en varias, ahí en varias cervecitas con algunos amigos, de que dices, oye, yo soy un emprendedor que tiene 3, 4 colaboradores, 5, pero que le muevo aquí, le muevo allá y acullá. Y me ando haciendo bolas y estoy mezclando mis finanzas personales con las del negocio, pero pues somos una empresita en donde, pues bueno, da para vivir, o sea, se está sustentando, pero no sé cómo crecerla. En mi caso, yo creo que estoy estancado en donde crecí un poquitito y haz de cuenta que me quedé como enanito. O sea, soy un adulto, pero sin que llegue a tener más Sin pasar a estatura. la siguiente etapa. Exactamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el emprendedor que está ahí atorado y que a lo mejor le da pena decir, estoy atorado? Fíjate que la respuesta que te voy a dar es bien romántica, A ver, pero he visto el patrón y creo que va por ahí la cosa. Hay que soñar. El problema de los emprendedores que la operación nos consume. Y como la operación te consume, tú vives, respiras y comes la operación que traes en el día. Y cuando fuiste emprendedor y arrancaste, tú tenías muchos sueños. Y a lo mejor se medio cumplió con la operación que traes, pero esa misma operación no te deja crecer. Y hay momentos en los que tienes que dar 2 pasos para atrás, que la operación siga pasando y volver a soñar. Y regresar con todas las ganas de ¿y qué tengo que hacer para crecer? Y va a haber gente que se va a tener que ir, va a haber gente que va a tener que llegar. Comparto el sueño y si todos estamos de acuerdo, todos vamos a tener que trabajar para llegar al siguiente nivel. ¿y cómo llegar a desprenderse de esa operación sin que la operación se vea pues en riesgo de su calidad? Con una semana. O sea, con una semana, pero bien trabajada. O sea, no voy a pensar en mi operación, voy a pensar en mi crecimiento. Y luego irle dedicando unas horas al mes a hacer el seguimiento de tu planeación en su ejecución. Y entonces empezamos a hablar de indicadores claves de desempeño, de un roadmap de crecimiento, de ir viendo cómo se van cumpliendo esas metas, qué no se cumplió y si no se cumplió, por qué no se cumplió. Pedir ayuda, al final es como ir al médico, o sea, a veces pudieras decir, ay, qué flojera, me tomo un mejoralito, ¿no? Pero con muchos mejoralitos a lo mejor es que traes algo fuerte que cuando vas con el médico te lo va a arreglar en una semana o en un tratamiento de un mes, pero te Claro. lo va a arreglar. Y como todo, ¿no? Detectado a tiempo, tiene solución. Oye, fuiste director de la incubadora de empresas del TEC. Viste un sinfín y sigues viendo un sinfín de proyectos chiquitos, medianos, grandotes. Grandotes se hacen chiquitos, chiquitos, grandotes. ¿Qué historias te ha tocado ver que dices, yo lo vi, estuve a principio y ahorita lo veo y estoy orgulloso? Es como el emprendedor o la empresa o el proyecto que siempre voy a decir, fui parte de. Híjole, gracias a Dios tengo muchas historias. Hay un caso que fue de los primeros casos que me tocó ver, que a mí me enorgullezco de poder decir que es mi amigo, Sergio Aguirre. Sergio tenía una patente junto con sus amigos
ellos estudiaron ingeniería y tenían una patente de imagen, una televisión en tercera dimensión. Por historias que no vienen al caso, cada quien se quedó con el libre uso de esa patente. Y él se fue a temas médicos. Y fue de los primeros proyectos que me tocó acompañarlo. De hecho, fuimos al Premio Intel a San Francisco y lo ganó. Él traía una colonoscopia virtual. No sé si nuestro público sepa o nosotros cómo es una colonoscopia. Es una cámara que entra al intestino y el problema no es que entre, el problema es que salga. Porque cuando entra se va viendo, pero cuando sale, si hay un pólipo o algo así, puede haber un desgarre. Y entonces hablamos de que un tumor desgarrado en una zona con alta capilaridad como el intestino, pues se termina y una desgracia. Entonces se vuelve operaciones inmediatas, complicadas y demás. Además de que es un procedimiento muy incómodo para la persona que lo hacen, porque pues son 5 metros de tecnología que entran a tu cuerpo. Ujú. Entonces estamos de acuerdo que es bastante incómodo. Y Sergio tenía la patente de imagen en tercera dimensión y es no invasivo. Actualmente le vendió la tecnología a Philips y están las máquinas creo que en cerca de 20 hospitales en el mundo. Es una tecnología cara todavía, pero ya no recibes un tratamiento tan complicado gracias a esa tecnología. Y otro caso que me mueve mucho es de un chico que estaba estudiando bachillerato, súper tímido, eh, que él quería trabajar contra el cáncer de mama. Y como que le tenía miedo a presentarse en concursos y demás. Y nunca se me va a olvidar que un día fui a platicar con él en el pilar del salón, estaba su silla. Fui a platicar con él, dejé una actividad y estaba hablando con él. Dije, mira, no te preocupes, con que salves una vida. Hazlo por una vida. Él arrancó porque su mamá tuvo cáncer de mama y el primero se le detectó a tiempo, el segundo no tan a tiempo, gracias a Dios la señora está bien, pero sí se llevaron un susto en la segunda etapa. Y él desarrolló EVA, el, el brasier para detectar cáncer de mama. Ha evolucionado la tecnología, recibió una inversión muy importante en San Francisco. Sigo en contacto con él, afortunadamente, y me da mucho gusto que le vaya muy bien. En Año Nuevo le mandé un mensaje de felicitaciones y me mandó un mensaje de regreso que decía, ¿recuerdas que íbamos por una vida? Llevamos $500,000. Wow. 500,000 de vidas impactadas. Y yo creo que más, porque son 500,000 de mujeres. Y si son madres, estamos hablando de 500,000 de familias. Claro. ¿Cuántos futuros? Son de esas que digo, si ahorita se me acaba la cuenta y me mandan a rendir cuentas, pues creo que hice lo que tenía que hacer, ¿no? Y son de esas cosas que me gustan del emprendimiento. Cambias vidas, generas oportunidades. Oye, Vic, estás dentro del TEC y luego decides emprender haciendo, pues digamos, la misma vertiente de carrera y experiencia que ya tienes. ¿Cómo es que empieza Met Conecta? Porque acaba de cumplir años Sí, y, y empiezas de tener una vida tan rodeada de emprendedores dentro del ecosistema emprendedor. Eras parte de los proyectos, pero no eras, o sea, tenías un empleo, eras un colaborador del TEC. ¿Cómo es que decides emprender algo en la misma vertiente? hay que ser congruentes. Ok, ¿Cómo te puedo enseñar emprendimiento si no emprendo? Y pues va, arrancamos. Ya lo había yo platicado mucho con Karina. eh, ya dábamos asesoría independiente. Yo consultaba algunos restaurantes los sábados. Y fue de, pues creo que ya es momento. Para esto acaba de cumplir 40. Si no, ya no lo íbamos a hacer. Y bueno, Karina fue practicante, la conocí súper
niña cuando estábamos ahí. Luego siguió estudiando, fue directora de parques tecnológicos y pues así arrancamos, un 1 de abril del 2019, con un grupo de amigos, arrancamos una plataforma para desarrollar emprendedores, pero le pusimos un apellido en Latinoamérica. A ver, no vamos a ser nada más los mejores en Monterrey, no vamos a ser los mejores en México, tenemos que hacerlo a nivel Latinoamérica. Y arrancamos ¿qué fue? En octubre estábamos en Perú abriendo ya operaciones y en noviembre estábamos en Colombia abriendo operaciones. Antes de que entremos, porque yo sé que te expandiste por varios lados, MET, ¿qué significa MET? Porque acá entra la gente dice que Melgarejo Team. Ah, sí, sí, sí. No, MET viene, de hecho el primer logo tenía un punto. MET viene de conocerse, de vincular. Creo que el emprendimiento es el arte de ejecutar, pero no va a crecer si no está bien vinculado. Pero las palabras y las letras tienen un significado como tal, o la palabra es en arameo una cosa, un No, es que es significado. eso, es vincular. O sea, a mí me encantó la vinculación. Eh, Regresemos a mi época de secundaria. Estudié en una secundaria pública. Imagínate, gordito, torpe para los deportes. Y pues nada más me faltaba mi camiseta de buleame, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para no ser buleado? Sin saber el concepto, sin conocer eso, estoy hablando del 90, pues empecé a ver que si me empezaba a llevar con la gente me empezaba a cuidar. Y sin saberlo, es algo que siempre he hecho y si te puedo ayudar, te voy a ayudar. Y afortunadamente funcionó la receta. Y cuando llegué a las áreas de emprendimiento, pues es igual. O sea, si te puedo ayudar, te voy a ayudar. Y si no sé algo que me preguntas y conozco a quien sí, pues te voy a presentar. Y vas armando un ecosistema padrísimo. Y entonces, cuando descubres cuál es el chiste de todo esto, es conocer gente y vincular. Por eso era el punto. Era un nodo. Entonces, cuando hablamos de ese nodo, empezamos a hablar de relaciones. ¿Cómo nos relacionamos entre el conocimiento, la vinculación y las oportunidades? Entonces definimos que nuestro propósito es generar oportunidades para todos. Porque emprender es generar oportunidades, innovar es generar oportunidades, es cambiar la vida, estas vidas que te decía. Y yo no sabía de detección de cáncer, pero sí podía yo vincular con tutores, mentores, médicos, con los que yo conocía. Y es como vas cambiando esas estructuras y vas articulando esos ecosistemas. Al momento de estar emprendiendo, ¿cuáles son los primeros retos? Porque no entraste en algún tipo de conflicto de intereses por ya estar en la incubadora y luego arrancar un proyecto que va muy similar a incubar proyectos. ¿Cuál fue el principal reto de MET o el reto de Víctor? Yo creo que el principal reto de todo esto es darte cuenta que emprender sí es gestionar, administrar, planificar y ejecutar. O sea, a mí no se me olvida que llegaba mucha gente a la incubadora con el Starbucks a las 11 de la mañana y la lab y jijiji, jajaja, y se iban a comer y ya no regresaban. Porque estaban en comidas importantes y eran gente que se daban de baja a los 3 meses porque no habían hecho nada. Como empleado, tú entrabas a las 9 de la mañana, salías a las 7 de la noche y recibías una quincena. Aquí entrábamos 7 de la mañana y era medianoche y seguíamos trabajando porque tenemos que pagar una quincena de alguien más. Y es la responsabilidad, la congruencia y algo que creo que es fundamental,
la resiliencia, porque además el emprendimiento es muy solitario. ¿Por qué lo dices que el emprendimiento es muy solitario? ¿A qué te refieres con eso? Porque tú no le puedes ir a contar a tu equipo que estás batallando porque no sabes si les vas a poder pagar el día 15. ¿Y a quién se lo cuentas? Ese tipo de cosas es lo que ayuda a tener unas plataformas de emprendedores. Porque todos están igual, entonces sí lo puedes compartir. Y te pueden dar consejos, y te pueden vincular, y te pueden ayudar. La resiliencia, o sea, yo nunca había salido a vender. Varias veces consulté contigo, ¿qué hago? Y sales a vender y que te digan que no, se siente horrible. Y es más, yo recuerdo que le decía al equipo, es que yo no soy vendedor. Y había una persona que tenía todas las habilidades y que pensábamos que era el vendedor y nos dijo, no, pues esa es tu chamba y tú lo haces. Pues va, es mi chamba y yo lo hago. Y pues a prepararse y a salir y con la mejor de tus caras. Y entonces, algo que nunca se me va a olvidar es que Med abrió un lunes y el viernes ya teníamos el primer cliente. Y un cliente fuerte. Que eso dices, ay, bueno, pero luego el que sigue y el que sigue y así sucesivamente y así arrancó. ¿Crees que parte del éxito de los emprendimientos se deba a La buenas constancia y la relaciones, resiliencia. pero también a buenas relaciones? O sea, si no tienes relaciones... No. Porque yo me puedo llevar con todo el mundo, pero si no soy constante, te voy a quedar mal. Y entonces todo el mundo se va a quejar de mí. Ya. O sea, las relaciones ayudan, pero tú debes de ser constante y resiliente. ¿Te ha tocado recibir proyectos en donde a lo mejor el proyecto, el producto o servicio que ofrecen como empresa es muy buena, pero el emprendedor no Hay tiene muchísimos, mucha madera que digamos? muchos. ¿Qué hacer Pero ahí? ¿Qué ahí hacer cuando tienen un proyectazo, búscate un pero... socio. O existe la parte de transferencia de tecnología. A ver, documenta esto y licéncialo. O sea, todo se puede, pero siempre y cuando esté bien estructurado. Ahorita que mencionas eso, y voy a tocar algo que admiro mucho. Empiezo a escuchar MedConecta en Colombia, en Perú, como dices, en su momento en Australia. Que por cierto, Sergio es el chavo que está casado con la australiana o nada que ver. No, Adal. Ok. Es que también es algo de tecnología y algo de medicina. Y empiezas a tener como estos vínculos y estas mancuernas tan fuertes que ya hay MedConnect en diferentes lugares. ¿Cómo logras empezar? O sea, es una licencia, son socios, o sea, No, ¿cómo es le parte hace de nuestro equipo. MedConnecta? Es parte de nuestro equipo. ¿Y cómo le hacen para poder estar presente en otros lugares mientras el Tenemos equipo fundador está local. aquí? Tenemos equipo local. Mi. No sé ni cómo describirte al equipo. O sea, es gente talentosa, es gente congruente, gente trabajadora, que no puede uno ni dudar de ellos. Y además, creo que todos hemos crecido juntos. Con algunos crecimos juntos, con algunos hicimos proyectos juntos. Entonces nos superconocemos. Y eso ayuda, pues, de una manera importantísima en la evolución. Y esto también me lleva al otro punto, ¿no? El examen de grado de una empresa o de un emprendedor es hacerte un paso para atrás de la dirección. Y cuando llegó el momento, lo consulté con Karina y con Felipe, que yo no quería ser director de MET. Y entonces fue, ¿y quién va a ser él o la directora de MET? Y platicando con los socios, hicimos ahí un scouting y llegamos a la decisión de que tenía que ser una persona joven que pensara diferente y que tuviera los valores de la empresa. Y así es como Felipe es nuestro director, que en la semana cumple 25 años y ya lleva año y medio siendo el director. A ver, ahí tengo muchas preguntas porque está muy interesante. ¿Cómo escoges a tu equipo? ¿Cómo lo desarrollas? ¿Cómo lo lidereas? Y luego,
¿Cómo lo haces director cuando tú eres el fundador? Porque mucha gente pensaría que el fundador es el tomador de decisiones absoluto de toda la empresa desde de inicio a fin. ¿Cómo hacer eso? Creo que hay que ser humilde en esta vida. Y no puedes ser el todólogo. Y cuando eres el todólogo, muchas veces se te van a ir las cosas porque él tiene 24 horas. Entonces, hay que confiar en los equipos de trabajo que tú tengas y hay que desarrollarlos. Yo he trabajado desde hace mucho con gente muy joven y me ha tocado desarrollarlos en el camino y he tenido cerca de 130 practicantes a lo largo de mi vida profesional. Y de los 130, ponte que me llevo muy bien con 100. Y es gente en quien súper confío porque además creo que compartimos la forma de ver el mundo. Y ellos tienen sus habilidades, sus destrezas y sus skills bien desarrolladas. Y entonces eso va sumando. Y ahora, si tienes a alguien que has trabajado, bueno, con Felipe llevamos ya casi 6 años trabajando juntos, estás trabajando, sabes sus valores, sus principios, la juventud ayuda en temas de innovación, o sea, no tiene tanta estructura, o sea, si una vez tuve un curso en Stanford y nos decían que en promedio oímos 6 veces la palabra no al día. Uh-huh. Entonces, 6 veces la palabra no. Por 365 no traigo ahorita una calculadora, pero es una cifra importante. Ahora, conforme le vas aumentando años. Yo sí quiero sacar la A cifra, ver, nomás por pura nada más por curiosidad. pura curiosidad. A ver, 6 6 por por 365. 2190. Bueno, a ver, por 4. Por 4. ¿Por qué por 4? Un niño de 4 años, ¿cuántas Ok. veces he escuchado la palabra no? 8760. 8,760 veces un niño de 4 años ha escuchado la palabra no. Entonces estamos hablando de casi 90,000 veces una persona de 40 años. Y luego vienes y le dices, piensa fuera de la caja. Siendo que la caja tú se la construiste con tantos nos. O sea, tendrías que decir 90,000 sís, que ya no hay tiempo para eso. Y ahí es la forma de pensar. O sea, por cada no piensa 3 como sís. Entonces necesitamos gente joven que no traigan tantos nos para que te ayuden a pensarlos como sís. Ya. Pero no cualquiera toma ese riesgo. Y es algo de lo que estamos súper contentos en MED. Porque lo hemos hecho bien. Ahora, si es cierto, soy el CBO de la empresa. Me encargo de desarrollar la visión, los indicadores y obviamente acompañó a Felipe en muchas cosas. CBO. Chief Visionary Officer. Ese no me la conocía. Uh-huh. O sea, C de casa, B de bueno, O. No, B de Víctor. B de Víctor. Ajá. Sí. Sí, es cierto, porque es de Vision. Ok. Ajá. O sea, yo soy el responsable de que la misión, la visión y los objetivos se cumplan. Ok. Y tengo que desarrollar la planeación cada año y darle seguimiento a las métricas cada mes. Fíjate que ese título, yo creo que muchas empresas no lo tienen, o a lo mejor lo tienen, pero no están conscientes y no lo han titulado de esa forma. Podría repetirlo, cada palabra es C de casa, V de Víctor, O. Ajá, Chief Visionary Officer. Okay. Es como quien dice el jefe de la visión organizacional. Ok. Y ese chief, ese jefe, ese jefe no necesariamente es el fundador siempre. ¿O sí? Cada organización sabrá. Ok. El problema es que muchas veces los fundadores se quieren eternizar en la dirección. Y tenemos que reconocer cuáles son nuestras habilidades y cuáles son nuestras debilidades. Los fundadores se quieren eternizar. Sí. ¿En la qué? En la dirección. En la dirección. Ok. ¿Por qué se debe eso? ¿Por un apego? Yo creo que es un apego de es mi idea, es mi empresa, es mi proyecto. Y yo creo que hay casos en los que está bien, pero hay casos en los que no está bien. O sea, por si el famosísimo caso que Steve Jobs lo corrieron de su propia empresa tenía que pasar así para que Apple pero llegara además, a ser. y además se le pasó un buen aprendizaje para madurar.
Hay un caso bien bonito y hay un documental en Netflix, no sé si te ha tocado verlo. Los monitos, los Funkos. Ajá. No, no lo he visto. Está buenísimo, te lo recomiendo. Que él mismo, el fundador, dijo, ya no me está gustando lo que estoy haciendo. Yo quería diseñar los monitos. Y nada más, diseñar. Sí. Sí, claro, los tuvo que vender y todo, y creció la empresa y pa. Hasta que llegó el punto que este cuate, no recuerdo su nombre, vende la empresa, se queda con una parte, siempre y cuando la condición fue que me den el empleo de dirección de diseño. Y el cuate es empleado de la propia empresa que fundó y Claro. además tiene acciones. Porque es en lo que es bueno. Ya. O sea, ¿por qué voy a estar haciendo algo en lo que a lo mejor no soy tan bueno? Si hay alguien que es mucho mejor que yo en eso. No importa que haya sido el fundador o no, o sea, o el socio o lo que O sea. sea, pues, fundador seguiré siendo. Sí, creo que de repente como tenemos mal el concepto del fundador, que el fundador tiene que ser el director, que tiene que ser el CEO, que tiene que ser el tomador de decisiones, y no Yo necesariamente. creo que el emprendimiento es como un barco. Y en el barco hay muchas funciones que todas son esenciales. O sea, el que prepara la comida para la tripulación, el encargado del cuarto de máquinas, eh, el capitán, los encargados de telecomunicaciones. Y todos tienen que hacer su trabajo perfectamente y bien sincronizados. Pero si te pones muy creativo y los empiezas a mover a todos, pues no tienen los skills para hacer otra función desarrollados. Y si viene una tormenta, les va a ir en la torre. Entonces, cada quien, si ya tenemos nuestros skills y ya sabemos en qué somos buenos, sigue creciendo en lo que eres bueno y sigue aprendiendo. Y si tienes las competencias, cámbiate. Y si aprendes nuevas cosas, haz esas nuevas cosas. Pero creo que como empresa, en términos de innovación, hay que hacer cosas diferentes. Tenemos que romper con lo establecido, pero hay que hacerlo bien. Y nos ha ido bastante bien. Y estoy muy contento de eso. Principales fracasos, metidas de pata, regazones, que dices, esa estuvo una regazón, en su momento no lo veías venir, pasó, aprendiste. ¿Cuál crees que haya sido así una buena metida de pata que dices, ay, dolió, pero valió la pena? Temas de confianza con la gente, exceso de confianza. Esperar que se hagan las cosas sin ponerle una métrica. Ok. Creo que va por ahí. Y creo que es de lo que más trabajo me ha costado y de lo que más he aprendido. Las métricas, o sea, están los famosos KPIs, cantidad de Exacto. ventas, cantidad de productos Porque fabricados. recién arranqué fue, a ver, te toca, hazlo. Y luego, no, no está. A ver. De ahí viene, pues sí es cierto, o sea, si enseño a poner métricas, porque yo no tengo métricas. A ver, y porcentaje de avances. ¿Y cómo vamos? O sea, y no tengo problema en que vayamos mal, pero dime que vamos mal para ver qué hacemos para ir bien. Y eso es importante. ¿Qué crees que, digo, has tenido una muy buena carrera a lo largo de ver tantos proyectos de emprendimiento? ¿De qué se diferencian los emprendedores de hace 20 años con los emprendedores que están surgiendo ahorita, que ya tenemos el chat GPT, que ya está la inteligencia artificial, que ya hay mucha tecnología detrás? ¿Qué podría ser? ¿Sí la tecnología influye mucho en los emprendedores de antes y los de ahorita o Sí, no necesariamente? sí, la capacidad de adaptarse. O sea, yo escucho de, no, es que ahorita el chat no está funcionando. Y se paralizan. Pues antes no había chat, entonces lo tenías que hacer tú. Y creo que ahora mucho se apoya a la gente en la tecnología, lo cual está bien, pero creo que no tenemos que abusar. O sea, creo que tenemos que seguir pensando. eh, la lógica debe de seguir funcionando. Y la creatividad. Por ejemplo, en temas de creatividad, a mí en lo personal no me gusta la computadora. Y pocas veces me vas a ver con mi computadora en la mano. Me vas a ver con una Con libreta la libreta, y una claro. pluma fuente.
Porque la hoja te permite pensar lo que quieras y no te limita a una pantalla. De hecho, me encantan las hojas doble carta. O sea, puedes pensar, puedes diseñar, puedes regresar a cuando eras niño. No hay arriba, no hay abajo, porque la giras. Entonces, no te tienes que preocupar por el color de las cosas, por lo estético, porque al final estás reflejando ideas. Hablando de ideas, ¿qué tanto influyen en ti los libros para las nuevas ideas? Porque veo que tienes un montón, Me de encanta leer, libros. me encanta leer. Hay dos cosas que me encantan en esta vida, un buen café y un buen libro. Y si están juntos, mejor. Y mucho. O sea, yo creo que, de hecho es algo que le digo mucho a Felipe. Cuando uno va caminando en la vida, llevas una mochilita y hay que irle echando cosas a la mochila. Nada más que nosotros escogemos qué le echamos. Entonces, conforme vas aprendiendo, pues va echando todo ese conocimiento. Porque hay un día en el que te van a dejar solo en el bosque y estás solo tú con tu mochila. Entonces, si le echaste una lámpara, si le echaste comida, si le echaste un GPS, pues no importa dónde estés. Ujú. Pero si le echaste pura basura, estás en problemas. Entonces, y algo que te platicaba de la lógica, entre más información tengas, más fácil es conectar puntos. Entonces, por eso me encanta leer, estar informado, estar enterado. Y creo que de ahí salen muchas ideas. Oye, un mito que yo siempre, más bien, se dice, se rumora. ¿Qué tan cierto es? Digo, y siempre se vale repartir el pastel, ¿no? ¿Qué tan cierto es que las incubadoras de las universidades o instituciones llegan a clavarse, piratearse o incluso a pedir un porcentaje de las empresas que ellos asesoraron? Mira, actualmente estoy a cargo del área de emprendimiento en la UDEM y puedo hablar tanto por el TEC como por la UDEM, porque ya estuve allá también. Ninguna te pide un porcentaje. Porque ese es uno de los mayores temores de los emprendedores. Pero fíjate que también se me hace, ya viéndolo a distancia, se me hace también un poco abusivo de los emprendedores. Porque aquí en México los emprendedores repelan, no se hace, pero si se hiciera, repelan de que les quitaran un porcentaje de la empresa por apoyarlos. Pero cuando van a Estados Unidos, así funcionan y todos están felices de firmarlo. Tienes razón. No lo había pensado de esa forma. Y todas lo hacen. O sea, se podría Es decir una que... práctica normal en Estados Unidos. Aquí en México, de las universidades que conozco, sé que ninguna te quita un porcentaje de la empresa. O sea, en temas de los... En tema cultural emprendedores, hay una cierta cultura de malinchismo al momento de repartir pastel. Pues no sé si malinchismo o no, pero es como cuando te atraviesas de la frontera, ¿no? O sea, aquí la gente se atraviesa en el momento que quiera de la calle. Y la misma persona en Estados Unidos espera a la cebra para atravesarse. A ver, porque si lo sabes, ¿por qué no lo haces en tu casa? Claro. O sea, eso sí te digo, aquí en México, las incubadoras, en especial las universidades, ayudan mucho a sus emprendedores y no les piden un porcentaje. Sí, porque siempre está el temor, ¿no? Digo, he conocido a varios que dicen, oye, ¿cómo va tu proyecto? No, no te puedo contar. Porque hay ese miedo totalmente, yo digo que es un miedo fantasma, de que, no, porque me vas a piratear la idea, o me van a piratear la idea. Donde dices, oye, ya tienes tantas horas invertidas y ya la investigas, nadie va a Y empezar de aunque te la cero. pirateen, nadie la va a ejecutar como tú. Y hay mucho mercado para todo el mundo. Claro. Nunca te lo vas a acabar. Y busca en internet y vas a encontrar N competencia tuya. Y si no la encuentras, es porque no buscaste bien. Y nadie va a ser igual que uno. Exacto. Y uno va a saber a qué nicho va y a qué parte del mercado vas y cómo los vas a atender.
¿Cómo ayuda MedConnecta a los emprendedores? Para ir cerrando el capítulo, porque digo, sabemos que tú y yo podemos estar aquí hablando por horas Ya y por horas sé, y por no la horas. podemos aventar larga. Pero ¿cómo ayuda MedConnecta a los emprendedores? ¿Cuál es la diferencia de una aceleración a una incubación? ¿Cuáles son los programas que tiene? ¿Y por qué es recomendable al emprendedor que quiere crecer y fortalecerse? Mira, nosotros tenemos una incubadora que se llama PAY, es el programa de emprendimiento e innovación, eh, que apoya a los emprendedores en enseñarles y desarrollarles habilidades para que puedan implementar herramientas de gestión en su proceso de emprendimiento. Herramientas de gestión en su proceso de emprendimiento. Fácil. Ok. Te damos muchas herramientas y que las puedas aplicar para validar tu mercado, para encontrar tu mercado, para hacer tu modelo de negocios, para que puedas sacar tu estado de resultados, para que sepas en cuánto te sale la operación, sepas cómo vender y cómo comunicar lo que vas a vender. Hasta ahí. Esa es una parte. Y la otra es la de temas de innovación. En la de innovación trabajamos con empresas medianas y grandes para desarrollar temas de entrada a nuevos mercados. Por ejemplo, ahorita lo estamos haciendo con muchas empresas latinoamericanas. Por ejemplo, en Chile que quieren entrar a Perú o a Colombia, colombianos que quieren irse a España o a México, gente en Perú que quiere irse a Chile o a Colombia o incluso a México. Entonces trabajamos para desarrollo de nuevos mercados, les hacemos estudios de prefactibilidad técnica y comercial. Estamos también trabajando en desarrollo de nuevos productos, entrada a nuevos mercados, temas de circularidad. Eso también está bien padre, porque creo que también es parte de nuestra congruencia de, bueno, vamos a ayudar al medio ambiente y qué mejor con economía circular, que podamos dar soluciones que ayuden a la sociedad, que generen ingresos, pero que sean amigables con el medio ambiente. Entonces estamos trabajando en eso, en esos temas, en desarrollo de nuevos productos, nuevos mercados, integración de cadenas de valor, desarrollo de estrategias. Entonces, pues nos divertimos bastante. Cada dolencia, cada reto de cada emprendedor, de cada proyecto, pues tiene diferentes consultores, diferentes asesores. No solamente es la gente que está en Med per se al día a día, sino también tienen varios aliados, ¿verdad? Sí, mira, nosotros de base somos como 12 personas del equipo de la empresa, pero tenemos cerca de 70 mentores en diferentes áreas, diferentes temas, y sí tenemos gente muy top haciendo esas mentorías, esas asesorías, y creo que eso nos ayuda a acercar al emprendedor a su cadena de valor, acercarlo a la realidad y ayudarlo a que se caiga lo menos posible en el camino. Y que si se caiga, pues ayudarlo a levantarse y darle consejos para que no vuelvan a pasar. Oye, Vic, te agradezco bastante el hecho que hayas aceptado venir para acá. Encantado. Te debo el libro y el café. Eso bueno. Sí. Oye, me da mucho gusto. Comparte las redes en la cual quieres que te sigan, ya sea las tuyas o las de Med, para poder compartirlas dentro de la descripción de este episodio. Pues @VicMMZ y @med.conecta. @VicMMZ y @med.conecta. Ajá. Vic, te agradezco muchísimo el hecho que estés aquí. Al contrario, gracias por la invitación, la pasé muy bien y espero que esto le ayude a alguien. Vas a ver que sí, y con todos los clips que van a salir de aquí, porque aquí, como viste, estuve tomando nota de todos los cachitos que vamos a estar publicando, porque creo que vale la pena compartir, vale la pena que la gente se aventure a poder tener este proceso que puede ser doloroso, que muchos emprendedores tienen que aceptar que les está doliendo algo y que tienen que acudir al famoso doctor de los emprendedores. Ya sé, y si fuera fácil cualquiera lo haría. Correcto. Y creo que ahí es lo que marca la diferencia. Así es. Muchas gracias. Gracias, chava. Pues bueno, ya escucharon aquí al buen Víctor Melgarejo de MedConnecta. Todas las dolencias, todas las aventuras, todos los aprendizajes que han habido detrás de tantos proyectos que ha asesorado, que ha mentorado, que ha acelerado. Y pues bueno, el emprendimiento es una aventura sin fin. Todo depende de ti. Y recuerden que para poder alcanzar el éxito, lo más importante primero es tener salud.